Bueno, hermanos, buenas noches a todos, bendiciones, y me alegra de verlos nuevamente acá para el capítulo 8 del libro de Jueces que vamos a estar meditando en esta noche. Y habíamos estado hablando estos últimos 2 martes sobre lo que era el juez Gedeón, ¿verdad? Nuestro hermano Willy comenzó con el llamado que recibió este hombre para pelear con los madianitas. Luego nuestro hermano Pedro habló sobre la obediencia que tuvo que seguir Gedeón para esa batalla que libró, ¿verdad? Con aquellos 300 hombres nada más. Y cómo la mano de Dios se vio en ese momento. Y en esta noche, hermanos, vamos a hablar acerca ya del final siempre de Gedeón, ¿verdad? Y de cómo terminó, digamos, al final su vida, si dejó algún legado, si dejó alguna enseñanza para nosotros. Y por eso el tema de esta noche le he puesto propósito, que fue el que Dios le dio a Gedeón, ¿verdad? Los obstáculos que él tuvo que librar, o las pruebas, y también las fallas que muchas veces pueden ocurrirle a cualquier cristiano en la vida cristiana, ¿verdad? Entonces es propósito, obstáculos y fallas en la vida cristiana que vamos a tener siempre en todo momento. ¿Y por qué primero ese propósito? Sabemos que el propósito que Dios le había dado a Gedeón era de liberar a su pueblo de los madianitas, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cómo terminó cumpliéndolo. Pero vamos a ver que después de cumplirlo vinieron ciertas pruebas a la vida de él, y en algunos casos algunas fallas que tuvo tanto él como el pueblo de Israel en este capítulo. Y vamos a comenzar con el versículo 1, Jueces 8:1, para ir viendo qué fue estas primeras pruebas que tuvo Gedeón y en qué pudo haber fallado él en ese momento. Vayamos a la palabra de Dios, Jueces capítulo 8, versículo 1. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, y luego de que él habló esta palabra. Y mis hermanos, acá vamos a dejar ahorita la lectura. Y en esta primera parte del capítulo, la tribu de Efraín le reclama a Gedeón, ¿verdad? Que por qué no le avisó a ellos para ir a la batalla. ¿Por qué fue solo él? ¿Por qué no, como vimos en el capítulo anterior, sí le había hablado a otras tribus para que fueran, ¿verdad? Pero en este caso, estas personas le estaban reclamando a él. Y acá encontramos algo, y es que muchas veces no era porque la tribu de Efraín quisiera ir a la batalla, sino que ellos lo que querían era obtener las riquezas de esa batalla. Recordemos que cuando se ganaba una batalla, pues al enemigo se le quitaba parte de lo que él tenía, ya sean joyas, oro, camellos, que eran lo que usaban los madianitas, ¿verdad? Y ese era el enojo que tenía la tribu de Efraín en ese momento. Y luego Gedeón allí, cuando es confrontado por ellos, él viene y de una manera un tanto política, ¿verdad? Les dice: pero ¿qué es comparado lo que yo acabo de hacer con lo que ya hicimos, lo que ya hicieron ustedes? Les está diciendo, ¿verdad? Y acá no podemos ver, hermanos, que muchas veces hay que tener cuidado
con los celos que podemos tener muchas veces cuando una persona tiene algún logro, o con el orgullo personal, ¿no? O esa avaricia que a veces puede llegar también a tu corazón cuando ves a otra persona que está teniendo alguna bendición o que tuvo una victoria, ¿verdad? Entonces aquí vemos la primera falla en el pueblo de Israel, en la tribu de Efraín más que todo, ¿no? Que vienen y ellos le reclamaron a Gedeón que por qué no los había avisado para ir a la guerra, sabiendo ellos pues lo que ya Gedeón había hecho anteriormente. Entonces acá, mis hermanos, podemos ver que lo primero que encontramos muchas veces es ese problema que podemos llegar a tener en la vida cristiana, ¿no? El muchas veces sentir un poco de celos cuando vemos prosperar a alguien más, cuando vemos a alguien más que le está yendo mejor. Hay que tener cuidado en eso. Gedeón viene y les dice, pero si ustedes vean lo que ya ustedes ya habían logrado. Y es lo que Dios muchas veces nos tiene que venir a decir a nosotros. Mira lo que tú tienes, no veas lo que tienen los demás. Mira las bendiciones que tú has recibido. Mira lo que tú ya tienes en tu casa. Mira la bendición que tienes en tu familia. Entonces acá encontramos, mis hermanos, que aquí nos está dando el capítulo ese primer punto, ¿verdad? De ten cuidado cuando veas a alguien más prosperar, ¿sí? Enfócate más bien en alegrarte por tu hermano que le esté yendo bien. Enfócate en que gracias a Dios que a alguien más le ha ido bien, ¿verdad? Y di, pues yo también quiero recibir de eso, voy a procurar ser mejor, ¿verdad? Y lastimosamente aquí también vemos un pequeño fallo de Gedeón que fue el ir él solo. También, mis hermanos, a veces el orgullo o la arrogancia, ten cuidado que no te ganen. De que tú creas que solo porque por mi fuerza yo voy a poder lograr esto, o por mi propia sabiduría, dice la palabra de Dios, ¿verdad? No te vanaglories de tu sabiduría o de tu fuerza, sino que enfócate en que todo sea para la gloria de Dios. Que todo lo que obtenemos es porque Dios nos lo ha permitido. Veamos para reforzar un poco, Proverbios 11:2 dice, que nos da un consejo. Proverbios capítulo 11, versículo 2, nos dice algo sobre el ser un poco más humilde muchas veces y evitar hasta cierto punto la soberbia. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Allí en ese momento vemos cómo Gedeón les tiene que decir, ¿verdad?, que es comparado lo que yo ya logré con lo que ustedes ya habían logrado. Él ahí tuvo que ponerse un poquito humilde para que ellos pues no se sintieran mal y no hubiera ningún problema entre tribus, o que él no pudiera después tener ese apoyo cuando más adelante podía necesitarlo. Entonces, mis hermanos, nos está diciendo que cuando viene la soberbia, dice, viene con él la deshonra. ¿Sí? La soberbia, el sentirte más que alguien, el sentirte demasiado alto muchas veces, ¿verdad? Por nuestras propias fuerzas o por lo que tenemos. No, tenemos que siempre mantenernos humildes y más que todo humildes de espíritu, ¿verdad? Dice que de allí está la sabiduría. Romanos 12:16 escribió Pablo y dijo, unánimes entre vosotros, dice, no altivos, sino asociados con los humildes, y no sea sabio en vuestra propia opinión. Romanos 12:16 está diciendo que tengamos cuidado, ¿verdad?, de no creernos nosotros como que ya la podemos toda o que ya sabemos todo. Siempre tenemos que tener cuidado con nuestras decisiones o con nuestras situaciones que estamos afrontando cada día en la vida. Siempre busquemos el consejo de Dios. Como dice 2 de Corintios 10, 2 de Corintios capítulo 10, versículos 17 y 18. Otro consejo que también nos deja la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos dice, mas el que se gloría, o sea, el que se siente muy alto, dice,
gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel al que Dios alaba. Acá podemos ver el consejo que te está dando la palabra de Dios. Y es lo que acá hasta cierto punto Gedeón estaba haciendo, ¿verdad? Él no se estaba gloriando de la victoria que había obtenido, sino que más bien les estaba diciendo, vean lo que ustedes ya tienen. Pero es un consejo que nos deja acá en esta primera parte del capítulo, hermanos. Evitemos el gloriarnos nosotros mismos y tengamos cuidado siempre de los celos o de esa envidia que pueda surgir hacia los demás. Es algo que nos está dejando aquí que la tribu de Efraín pues en ese momento tuvo. Porque no fue solo el hecho de que los dejaran afuera, hermanos, sino que fue el hecho de que no iban a poder tomar parte del botín de esa victoria, lo que les estaba afectando allí en ese momento. Y por eso ese reclamo hacia Gedeón. Y pasamos a otra parte, mis hermanos, en donde también vamos a ver otro obstáculo que tiene que atravesar Gedeón. En este capítulo, el versículo 4, siempre en el capítulo 8, para que continuemos leyendo el capítulo, y dice: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucop: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Saluma, reyes de Madián. Y los principales de Sucop respondieron: ¿están ya Seba y Saluma en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Y ahora vemos que de ahí fue a otra ciudad. Dice: de allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucop, de la misma manera. Decirle que si estaban con ellos, ¿verdad?, esos dos reyes, para que le dieran pan a su ejército. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré la torre. Versículo 10. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército, como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo Gedeón pues por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y Jobbeja, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Y acá, mis hermanos, vemos cómo Gedeón tenía aquí esta prueba, ¿verdad? Que dice que sus hombres ya estaban cansados y que él vino y le pidió ayuda a estas dos ciudades de Sucop y de Peniel, para ver si les podían dar un poco de pan a sus hombres, pues estaban ya cansados de venir siguiendo a este ejército que venía huyendo, porque dice que eran 120,000 hombres los que tenía ese ejército, pero ya estaban reducidos apenas a unos 15,000 hombres. Y ellos venían como huyendo de esos 300 hombres de Gedeón. Imagínense el poder de Dios, mis hermanos, que 15,000 hombres huyendo de 300. Es algo increíble lo que Dios hace, ¿verdad? Y acá encontramos de nuevo otra falla, mis hermanos, en Gedeón, lastimosamente. Y es que muchas veces quizás nos pasa a nosotros, ¿verdad? Recordemos que la venganza siempre viene de Dios, mis hermanos. Porque ¿qué dice Gedeón cuando no le quieren dar pan? Les dice, ¿qué le dice a los de Secop? Que dice que va a recoger espinos y abrojos del desierto para golpearlos. Y a los de Peniel les dice que les va a derribar su torre, porque no le quisieron ayudar.
¿Y cuántas veces no a nosotros nos ha pasado que de repente le pedimos ayuda a alguien, ¿verdad? Y él no pudo tal vez, ¿verdad? Y como, bueno, antes no uno pensaba muchas veces en el mundo, dice uno, no, pero espérate que vas a necesitar y ahí yo no voy a poder, ¿verdad? No, no somos así muchas veces, de que le pedimos ayuda a alguien y no nos dio, dice, no, pero se le va a necesitar y ahí quiero ver que me llame, dice uno. Hermanos, ¿qué dijo Jesús, verdad? No paguemos mal por mal, sino más bien vence el mal con el bien. Y ahí vemos ya otro fallo que Gedeón empezaba a tener. Este hombre que había visto ya la victoria de Dios y empezaba, ¿no?, a tener ya estos aires de grandeza, estos aires de yo soy el que estoy acá peleando por el pueblo, yo soy el que estoy venciendo ya a los madianitas, ya estoy por capturar, estos ya eran los últimos príncipes que le faltaba por capturar. Y esos 15,000 hombres eran ya lo que quedaba ya del ejército, no era ya nada prácticamente. Sí habían vencido a 120,000. Pero hay que tener cuidado que no nos pase eso a nosotros, ¿verdad? De que queramos muchas veces tener venganza nosotros mismos. Porque se oye muy fuerte esa palabra, pero a veces lo hacemos no tiene que ser algo tan malo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero aprendamos, mis hermanos, a hacer lo bueno ante los ojos de Dios y muchas veces a tener compasión por los demás también, ¿verdad? Y también, aquí también pues lo mismo, ¿verdad? Sucot y Peniel eran parte del pueblo de Israel. Y acá va otro fallo que a veces puede tener también el pueblo de Dios. Cuando el llamado de Dios llegue a tu vida, mi hermano, no lo rechaces. Acá Gedeón les pidió ayuda porque estaba haciendo algo para ellos, ¿verdad? Y ellos, ¿qué dijeron? Más bien dice aquí la palabra de Dios que se burlaron hasta cierto punto. Y ya tienes a estos príncipes contigo para que te ayudemos dándote pan y eso. Y mis hermanos, acá también tenemos que aprender que cuando Dios te hace un llamado para que tú ayudes a alguien, también, mi hermano, hay que procurar hacerlo, ¿verdad? Cuando acá en el ministerio, en la iglesia, mis hermanos, si hay algo en lo que se pueda ayudar, colaboremos también. Si hay algo en lo que podamos nosotros servir aquí a la obra de Dios, tratemos de hacerlo. Vemos acá a estos dos pueblos que en ese momento, por A o B motivo, no quisieron hacerlo, pero nos da a entender que a veces puede hacer que el llamado de Dios llegue a tu vida y no haces por aceptarlo. O no te sientes tal vez todavía digno, ¿verdad?, de hacerlo. En este caso, estas personas se burlaron, mis hermanos. Y acá también pensaba en eso de la manera en la que se burlaron ellos de Gedeón, en que cuántas veces no pasó, ¿verdad?, que a veces se oye fuerte, pero a veces como que cuando alguien está acá al frente o algo y tal vez se equivoque en algo y nos da un poco de risa o algo, ¿verdad? Tengamos cuidado hasta con esas cosas, mis hermanos. O cuando estamos, yo veo a veces muchos videos de críticas a algunos pastores y eso. Hermanos, yo entiendo que sí hay a veces doctrinas que sí están muy afuera de lo que es la palabra de Dios, pero tengamos cuidado también en no criticar muchas veces la obra que están haciendo a veces los hermanos, ¿verdad? Dice Segunda de Crónicas 36:16, le dejó nos deja esta palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Mira el consejo que te está dejando aquí la palabra de Dios. Y sigamos leyendo el capítulo para que veamos qué le pasó a estos hombres de Sucot y de Peniel, ¿verdad? Versículo 16. Dice,
del capítulo 8. Y Seba y Salmuna estaban en Calcor y con ellos, bueno, ya leímos esa parte, perdón. El versículo 13, perdón. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla que el sol subiese y tomó a un joven de los hombres de Sucop y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucop. Y eran 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucop dijo, he aquí Seba y Salmuna. Él ahí ya los presentó delante de ellos, ¿verdad? Estos príncipes que él había capturado. Acerca de los cuales me sabeísteis, que es como diciendo, me hiciste burla de que no los había podido capturar, diciendo, están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y dice, y tomó a los ancianos de la ciudad, espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucop. Y dice también el 17, asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Y acá vemos, mis hermanos, como veíamos en Crónicas, ¿verdad? Y la ira de Dios, dice, subió contra su pueblo. Muchas veces puede haber un castigo, mis hermanos, cuando no respetamos las cosas de Dios. Mis hermanos, yo sé que suena un poco fuerte, pero han habido casos de personas que sí se han burlado de la palabra de Dios y han tenido muchas veces, dicen ellos, un castigo de Dios, ¿verdad? Y no es que Dios castigue, sino que muchas veces dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero acá vemos cómo a estos pueblos de Sucop y de Peniel, después de que se burlaron, vino Gedeón enojado, ¿verdad? Y los castigó de esta manera. Y yo me preguntaba, ¿por qué Gedeón tomó esa actitud tan de vengarse en ese momento, ¿verdad? De lo que ellos le habían hecho. Porque, como les dije al principio, ¿verdad? A veces, aunque no te ayuden, mis hermanos, pero siempre es bueno tender una mano a las personas que no nos ayudan, ¿verdad? Aun cuando sabemos que no, en su momento tal vez no lo hicieron, pero como hijos de Dios es algo que nos toca hacer. Y luego veo también el otro lado, ¿verdad? Del pueblo, cómo ellos en su momento no lo hicieron y cómo terminaron también este pueblo. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos, de no fallar. Recuerda que la venganza siempre es de Dios. Y mantente siempre enfocado en la palabra de Dios. Y que cuando venga el llamado de Dios a tu vida, o que en lo que son las cosas de la palabra de Dios, el Espíritu, cuando estamos aquí en el culto, mis hermanos, en la alabanza, en la oración, siempre mantengamos ese respeto hacia las cosas de Dios. Siempre mantengamos ese temor, ¿verdad? De lo que es la palabra de Dios. Y creo que es algo muy importante que acá podemos ver que este pueblo no lo tuvo. Inclusive dice que se burlaron de Gedeón. Y por eso les decía que muchas veces ante los obstáculos, muchas veces fallamos, ¿verdad? Dentro de lo que es la vida cristiana. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado de no fallar de esa manera. Tengamos cuidado de hacer las cosas conforme a las que le agradan a Dios. Veamos el versículo 18 para ver el final acá de estos dos reyes que capturó Gedeón. Dice el versículo 18. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún un muchacho.
Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como él es varón, tal él es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna y tomó los adornos de luneta que los camellos traían al cuello. Y acá vemos, mis hermanos, cómo al final Gedeón terminó ya matando a estos dos príncipes de Madián. Eran ya los últimos que quedaban. Ya ese momento ya había acabado con todo el ejército de los madianitas. Y vemos cómo al final, cuando Dios te da un propósito, este se cumple. Cuando el Señor te da propósito a tu vida, Él va a lograr que se cumpla. Siempre y cuando hayas hecho, al igual como vimos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Él recibió el llamado, obedeció a Dios y al final logró cumplir el propósito que Dios le había dado. Pero, como les digo, mis hermanos, cuando eso ocurre, también es cuando más tenemos que buscar de la palabra de Dios, más tenemos que afianzarnos de Dios. Cuando los propósitos de Dios se van cumpliendo en tu vida, tienes que procurar estar más asimilando la palabra de Dios, estar más despierto, estar más atento, perseverando siempre en la palabra de Dios, porque es cuando muchas veces más pruebas pueden llegar a tu vida. Recuerda que al enemigo nunca le va a gustar que estemos de victoria en victoria. Y por eso vamos a ver ya en la tercera parte sobre lo que es los últimos días de Gedeón. Vamos al versículo 22 para ver qué es lo que le dijo el pueblo de Israel después de que ya Gedeón había logrado liberarlos de los madianitas, que ya estaban liberados por fin de este pueblo que los había estado oprimiendo. Versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues ¿qué nos ha librado de mano de Madián? Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1600 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un ephod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese ephod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y acá, mis hermanos, muchas veces, como dice esa frase, ¿verdad? No importa cómo empieces, sino cómo terminas. Ya Gedeón había logrado esta victoria, y el pueblo de Israel le dice, ¿por qué no eres tú nuestro rey? ¿Por qué no te vuelves tú un rey acá para nosotros, verdad? O un líder, ¿no? Pero vemos que Gedeón acá él intenta tal vez no evadir esa responsabilidad, porque él les dice, no, en el versículo 23 dice, mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Y acá podemos ver que él dice que lo mejor es que siga siendo Dios el que reine sobre Israel, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Pero acá nuevamente vemos este fallo que él tiene. Y les dice, pero les hago una petición, dice que cada uno me dé los zarcillos de su botín, es decir, parte de lo que tenían, parte de sus ganancias, ¿verdad? Y cuántas veces no recuerdo yo en tantos pastores, mis hermanos, que dan muy buena palabra de Dios muchas veces,
Pero ¿qué hacen al final? Vienen y dicen estas palabras: nos vamos a pactar, o yo necesito hoy 10 personas que quieran dar 1,000 dólares. Y si no tienes los 1,000 dólares, deja la escritura de tu casa. Y hermanos, no se puede comercializar con el evangelio. No puede ser que des una palabra de aliento a alguien y casi que se le estás cobrando después. Y podemos ver a Gedeón que él les dice: no, dice, vamos a seguir siguiendo a Dios porque Jehová es nuestro Dios, pero tenemos que repartir ese botín y la mayor parte me queda a mí. Vemos otra vez otra falla que tuvo acá Gedeón y cómo empieza su caída, ¿verdad? Como les digo, le ganó un poco la avaricia, ¿no? Le ganó un poco el decir: no, pues aquí tengo que aprovechar para mi vejez y todo lo demás, aquí ya está mi retiro seguro, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, mis hermanos, en esas cosas, porque y dice aquí la palabra que él con eso dice que les hizo un efod de oro. Y buscando un poco acá sobre lo que es el efod, era más o menos la túnica que se ponía el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Y él hizo un efod de oro, dice aquí la Biblia, que era como la túnica del sumo sacerdote, y él la dejó en su ciudad de Ofra para que el pueblo la viera. Y aquí él vuelve a fallar, porque la Biblia dice que no deben hacerse imágenes. Y luego más Israel, que venía de adorar a Baales, ¿verdad? Que ya traían esa costumbre de adorar ídolos. Y viene él y en lugar de dejarles algo simbólico, ¿no? Porque por lo menos aquí pueden ver en la iglesia, acá lo que tenemos es una cruz, que es nada más una manera de recordar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en esa cruz, ¿verdad? Y que por eso somos libres de pecado, que por eso obtenemos nuestra salvación y evitar la condenación de nuestra alma. Ese es el símbolo que recordamos ahí al ver la cruz. Y acá Gedeón les pone un efod que es verdad que era una figura que usaba el sumo sacerdote para ir a expiar los pecados del pueblo. Pero muchas veces pasa que hay símbolos, mis hermanos, que pueden hacer caer al pueblo, que pueden guiarnos hacia cosas diferentes. Porque dice que aquí que Israel se prostituyó en ese efod, es decir, se preocuparon ya más por lo que era la imagen o esa figura que por el verdadero Dios que tenían que alabar. Y eso le pasa a muchos humanos, o nos pasa muchas veces, ¿verdad? Que cuando recibimos alguna bendición de Dios, nos enfocamos más en las cosas que hemos recibido que en aquel que nos las dio. Nos enfocamos más en el milagro que en el que hizo el milagro. Y es allí en donde tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de no fallar en eso. Que lo importante es, a pesar de las bendiciones que recibimos de Dios, seguir alabando a Dios. ¿Cuánta gente no le ha pasado que de repente recibieron un mejor trabajo, pero por quedarse trabajando más tiempo todavía, ya no vienen a la iglesia? ¿O qué pasó que recibiste una nueva casa y dices tú: no, pero tengo que repararle o arreglarle o mejorarle algunas cosas? Y ya te preocupas más por tu casa que por tu vida espiritual. O te preocupas más, recibiste un nuevo vehículo, te preocupas más por mantener bien tu vehículo siempre bien limpio, pero no limpias tu corazón. Eso es lo que tenemos que procurar, mis hermanos. Y es lo que el pueblo de Israel dice: se prostituyó, se volvió, cambiaron un ídolo por otro nada más. Se olvidaron de aquel que ya les había dado la victoria, que les había dado la liberación. Y eso es lo que acá podemos ver, el fallo que tuvo Israel y el fallo que tuvo también Gedeón, ¿verdad? Se olvidó de decirle al pueblo lo importante que había sido esa victoria. Si vamos al libro de Josué, como estuvimos estudiando, ellos lo que hacían, que muchas veces dice que dejaban 12 piedras, pero como para recordar las cosas que Dios les había hecho. No dice que las ponían para alabar o para adorar, ¿verdad?
sino que solo era un recordatorio de lo que Dios hace en tu vida. Y hoy en día tenemos la palabra de Dios en donde encontramos todas las promesas que Dios tiene para ti. Mira porque ya el pueblo de Israel sabía sobre que no le gusta a Dios la idolatría. Levíticos 26:1 dice: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarlos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y también en el Nuevo Testamento se les nos recuerda, 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 7 dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es decir, ya ni tenían ningún respeto por estos ídolos, ¿verdad? Y 1 Corintios 10:14 dice: por tanto, hermanos, amados míos, huid de la idolatría. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que como dijo en una predicación anterior el hermano Willy, ¿verdad? Que tengamos cuidado de levantar ídolos muchas veces nosotros mismos. Tengamos cuidado de que lo único que merece nuestra alabanza y nuestra adoración es Dios, es Jesucristo, el único que merece toda esa adoración, mis hermanos. Y vamos a una cuarta parte ya para ver el final de Gedeón ya, en el versículo 29, Jueces 8:29. Y dice: luego Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón de Joás en buena vejez, o sea, ya de bastante mayor, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Beric. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, porque los había librado de todos sus enemigos de alrededor. Ni se mostraron agradecidos a la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y acá, mis hermanos, podemos ver ya al final que sí, Gedeón nuevamente, ¿verdad? Dice aquí que tuvo muchas mujeres y tuvo 70 hijos. Y podemos ver cómo muchas veces te puedes perder en el camino. Muchas veces dice, no podemos volver atrás a la vida anterior, ¿verdad? Es verdad que en el Antiguo Testamento sí se tendía a tener a veces muchas esposas, pero no era algo que en el tiempo de los jueces se diera. Ya habían ciertas leyes que había puesto Dios a ese momento. Y por lo mismo, mis hermanos, cuando se desobedece a Dios, el pueblo también, si el líder desobedece, también el pueblo va a desobedecer, mis hermanos. Por eso tenemos que tener siempre ese sentir y esa necesidad de buscar de Dios cada día. Porque los que tenemos hogares, tenemos pues, nosotros ser la cabeza del hogar, dice la palabra, para que no se desvíe, ¿verdad? Y los que tenemos alguna ministerio, ¿no?, de liderazgo, también tenemos que tener cuidado de no desviarnos del camino de Dios. Y yo me preguntaba también aquí al final, ¿por qué llevamos ya 8 capítulos de jueces y siempre pasa lo mismo? Cuando el juez muere, el pueblo de Israel regresa al pecado, regresa a buscar estos Baales, ¿no? Como que se olvidan de lo que Dios había hecho. Y es que
si recordamos en el libro de Josué, cada vez que el pueblo de Israel tenía una victoria, Josué los reunía al pueblo y les recordaba todas las bendiciones que Dios les daba y a la vez las maldiciones que iban a recibir si se apartaban del camino de Dios. Y si no estoy mal, creo que en el libro de Josué creo que nos lo dice como 2 o 3 veces. Lo vemos cuando tomaron la ciudad de ahí, ¿verdad? Cuando lograron conquistar esa ciudad, dice que Josué volvió a reunir al pueblo y volvió a decirles, pero recuerden lo que va a pasar si se apartan del camino de Dios. Y lo vimos también en las últimas palabras que él les da al pueblo antes de morir, también Josué, que les dice lo mismo. Los vuelve a exhortar y les dice, recuerden lo que va a pasar si se apartan del camino de Dios. Y vemos que acá estos jueces sí dice que mantienen la paz y que procuran no proteger a Israel. Pero no se trata solo de proteger, mis hermanos. Es necesario muchas veces, como recibimos aquí a veces cada domingo, una exhortación, un recordatorio de lo que puede pasar si te alejas del camino de Dios. Tenemos que, muchas veces yo sé que de pequeños a veces recibíamos regaños de nuestros padres y a veces el mismo consejo me lo daban a mí, mi abuela, me acuerdo que me daba el mismo consejo 10 veces cada vez que hablaba con ella. Pero qué importante es muchas veces ese consejo, ¿verdad? Aunque te lo repitan muchas veces, porque como seres humanos, como que esos consejos como que siempre se nos olvidan, de pórtate bien, trata bien cuando tengas tu esposa, trátala bien, cuando tengan un trabajo, lleguen a tiempo, cumplan con todo. Recuerdo que eran los consejos que me daba mi abuela. Y yo siempre, sí, abuela, ya me lo he dicho 10,000 veces, pero tenía razón. Y veo que acá los jueces fallan siempre en eso, en la exhortación al pueblo. Fallan en que sí está bien la protección, ¿no? Como padres nosotros siempre queremos proteger a nuestros hijos y les damos todo lo que podemos de ellos. Pero el consejo y la exhortación deben nunca de faltar tampoco en el hogar, mis hermanos. Y hijos, yo sé que nos molesta muchas veces, pero es necesario, porque lo hacen por nuestro bien. Josué lo hacía por el bien del pueblo. Lo hizo muchas veces, recordarles lo que eran las bendiciones de Dios y las maldiciones si se apartaban. Y es algo que yo veo que en este caso, en el libro de Jueces, como que falla eso. Es ese fallo que están teniendo al final. Por eso dice que al final el pueblo de Israel, cuando muere el juez, vuelven al pecado, porque ya no tienen como ese líder o esa protección, ¿no?, que estaban recibiendo y se olvidan de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos 15:14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaos los unos a los otros. Es decir, que nos llamemos muchas veces la atención entre los hermanos. Hebreos 3:12-13 dice, mirad, hermanos, que no haya de ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que, mis hermanos, hoy estuvimos hablando de muchas fallas que tuvo Gedeón al final de su vida, y muchas fallas también que tuvo el pueblo. Pero muchas veces es importante que las analicemos y que las veamos, y que la palabra de Dios nos los deja para que nosotros también sepamos en qué estamos fallando. Que nos analicemos a nosotros mismos y veamos, ¿será que estoy un tanto orgulloso muchas veces? ¿Será que muchas veces me gana no solo el enojo, sino que llego inclusive a una ira de ofender a alguien? ¿No será que muchas veces me ganan los celos o la envidia
por algo o por alguna persona, analicémonos, mis hermanos, que no nos pase lo que le pasó al final a Gedeón, que después de que Dios lo usó tanto, al final no pudo lograr que el pueblo se mantuviera siempre adorando a Dios. Analicemos lo que pasó con nosotros. Y hay un versículo en Proverbios 16:32 que me llamó mucho la atención acerca de lo que fue la vida de Gedeón. Proverbios 16:32 dice, Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La Nueva Traducción Viviente lo explica un poco así, dice, mejor es ser paciente que poderoso, y más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Muchas veces necesitamos tener ese control en nuestra vida, el saber cuándo detenernos o hasta dónde llegar, ¿verdad? Proverbios 25:28 dice, como una ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando te alejas totalmente de Dios, cualquier pensamiento, cualquier mala decisión puede llegar a tu vida. Pero vayamos, y ya con esto vamos a finalizar, mis hermanos, a Segunda de Pedro, capítulo 1, para ver al final qué consejo nos da la palabra para no fallar en el camino de Dios, para que ante las pruebas y los obstáculos podamos sobrellevarlas. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Del 5 al 8 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe, la fe que tenemos en Cristo, virtud. Y luego dice, y a esa virtud dice, agrégale conocimiento de la palabra de Dios. Al conocimiento de la palabra de Dios, agrégale el dominio propio que tienes que tener en tu vida y en tu corazón. A ese dominio propio, agrégale, dice la palabra, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, por último, lo más importante, dice la palabra, el amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea que resaltan en el corazón, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, mis hermanos. Y esa es la palabra de Dios. Dice que si estas cosas están en vosotros, mis hermanos, no podemos fallar en la vida cristiana. Y podemos mantenernos siempre en el conocimiento de nuestro Señor.